Comenzamos hoy con un adelanto de la encuesta Pulso Ciudadano que se realizó entre el 28 de marzo y el 1 de abril pasado. Es una encuesta tipo panel, que en este caso incluye más de 1.500 entrevistas a nivel nacional con un margen de error de 2,5%. Por lo tanto, se puede hacer seguimiento. Como es un panel, se puede hacer seguimiento durante muchas semanas. Hemos mostrado muchas veces esta encuesta en el último tiempo acá en Mesa Central, pero los resultados de hoy son sorprendentes. Mire. El primer resultado que revisamos es la aprobación de Gabriel Boric, que con 34% aparece por primera vez debajo de la desaprobación, que registra un 41%. Es decir, hay una mayoría, hay más gente que desaprueba cómo el presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno que la gente que lo aprueba. 41 contra 34, hay un 25% que no sabe. Es una aprobación que además baja 12 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Lo estamos viendo en pantalla, de 46,5 a 34. Seguimos con el plebiscito de salida, en que la mayoría de los encuestados, el 35,8%, dice que con la información disponible hasta ahora estaría por rechazar la propuesta de la nueva Constitución, mientras que en un virtual empate en 32 puntos están los que se inclinan por aprobar y los que no saben qué podrían votar con la información, insisto, disponible hasta el momento. Otra de las láminas que mostramos, hay varias preguntas más en esta encuesta, tiene que ver con un nuevo retiro de fondos previsionales y hay una evidente mayoría a favor muy de acuerdo o de acuerdo con la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Un 66,5% está en esa categoría, muy de acuerdo o de acuerdo. Un 17% se declara ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 15%, la minoría, está muy en desacuerdo o en desacuerdo. Es muy elocuente la respuesta a esa pregunta. Por último, sobre el proyecto de ley de amnistía a los llamados presos del estallido de 2019, el 45% está en desacuerdo, según el panel Pulso Ciudadano. En desacuerdo o muy en desacuerdo, 45%. El 30% está de acuerdo o muy de acuerdo y el 25,1% dice no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Son algunas de las imágenes del capítulo, perdón, de la entrega de esta quincena de Pulso Ciudadano. Lo hablamos con el director ejecutivo de Activa Reset, que es la responsable de Pulso Ciudadano, con Ramón Cavieres, que está vía telemática. Ramón está en alguna parte del Reino Unido, si no recuerdo mal, la última vez que hablamos. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Iván. Estamos en Glasgow, en Escocia, en Reino Unido, trabajando. Sí, a ver, sí, tenemos alguna intermitencia en la comunicación, a ver si lo mejoramos eso, para hablar con Ramón Cavieres, partiendo por, primero, este dato sorprendente de una aprobación del presidente Gabriel Boric que es menor a su aprobación. A ver, ¿de qué estamos hablando en este caso? ¿Podemos ya empezar a hablar de que se terminó la luna de miel, de que la luna de miel ha sido corta? ¿De qué se trata este dato? ¿Cómo se puede interpretar, Ramón? Yo diría que lo que hay que interpretar es que cada día es más difícil gobernar. Sea el gobierno que sea, gobernar hoy en día es muy difícil. No tan solo en Chile, sino en todas partes del mundo. Es un fenómeno que se está planteando dado la exigencia, la mayor información, la mayor inquietud que tienen los ciudadanos hoy día en el mundo. El tema de redes sociales, todo el elemento de fake news, generan un contexto que le pone mucho más exigencia a los gobiernos. Por lo tanto, ese es el contexto general. Gobernar hoy en día es muy difícil. Segundo, sin lugar a duda que el gobierno tiene un problema hoy en día, que el país tiene un problema que tiene que ver con la seguridad, con el orden público, que impacta definitivamente en ver cómo se acciona y se soluciona este gran problema que tenemos. Adicionalmente está el tema de la convención, que de alguna manera también impacta, incide en el gobierno. La poca confianza que existe en la Convención Constitucional, la mala evaluación, la crítica que existe respecto a lo que se está viendo por parte de la ciudadanía, de alguna manera también incide en la evaluación que se hace frente al gobierno, que está muy alineado en ese tema. Y por último, hay elementos más de corto plazo, más concretos, como el tema de la aprobación del quinto retiro del 10%, donde se ve una disonancia eventualmente sobre los líderes que en algún momento apoyaban este tipo de postura, hoy en día son gobierno y tienen una posición distinta. De alguna manera también eso incide. Y el tema de la ley de amnistía tiene prácticamente un 45%, muy cercano al 50% de desaprobación. Y eso de alguna manera también incide en que hoy en día el presidente Boric
tiene una mayor desaprobación que aprobación frente al gobierno, frente a su desempeño, perdona. Quiero que volvamos sobre varias de las cosas que dijiste, Ramón, pero antes, el gobierno queda en una posición incómoda porque aparece contra el quinto retiro, además contradiciendo su posición anterior en el gobierno de Sebastián Piñera, y a favor de una ley de amnistía, ambas cosas bien impopulares a juzgar por el resultado, que es como mínimo una situación incómoda para el gobierno. Es una situación incómoda y es una situación que tiene que ver con el gobernar, en definitiva. Una cosa es ser oposición, que es muy difícil, perdón, que es muy fácil en términos de criticar un gobierno o de plantear soluciones, y otra cosa es gobernar, que es totalmente distinto. Y sobre todo cuando no se tiene convicción sobre los temas que se plantean. Es decir, si se tiene la convicción de que el retirar 10% era una buena acción, hoy en día eso no se entiende justamente cuando un gobierno toma la posición contraria. Por lo tanto, hay un tema de convicciones acá que juega en contra sobre el gobierno de Gabriel Boric. El tema del retiro es bien complejo porque además da la impresión de que la política no ha sido capaz de explicitar un relato en torno a los inconvenientes que tiene un retiro, porque en otra lámina que no está dentro de las que mostramos, el tema del alza de los precios, de la inflación, se vuelve un tema súper importante para las personas, no obstante que apoyan igual un quinto retiro que es nefasto desde ese punto de vista. Hay un tema bien importante que acá hay que destacar. Fíjate que en el mismo estudio que nosotros traqueamos, hay que entender que el 80% de la población aproximadamente llega con lo justo a fin de mes y casi el 50% no alcanza a llegar a fin de mes. Por lo tanto, los requerimientos económicos de la población en Chile son fuertes, las penurias económicas son siempre. Por lo tanto, la gente entiende que eventualmente hacer un retiro un 10% afecta al tema de las pensiones, que es otro de los grandes problemas. Sin lugar a duda, cuando se abrió esa puerta, se dio esa posibilidad, ya la gente lo adoptó como una opción real. Por lo tanto, no hace ese racional, en definitiva, de la inflación, del impacto, sino hace un racional de la necesidad que tiene en el día a día, en su bolsillo, que no alcanza a llegar a fin de mes. Por lo tanto, ese es el tema fuerte, justamente, que la población siempre tiene esa necesidad y opta por las alternativas que le den, en definitiva. ¿Y tú dirías que ese racional, que tiene harto sentido, digamos, desde el punto de vista de la gente que no le alcanza para fin de mes, para llegar a fin de mes, es como invencible respecto de cualquier tipo de relato que ensaye la autoridad económica o la autoridad política en torno a los inconvenientes que trae, que son graves para la economía, de un retiro de fondos previsionales? Bueno, la gente no tiene un racional económico tampoco, insisto, la gente tiene una necesidad puntual y ante opciones que le puede dar un gobierno, lo que hacía el gobierno de Sebastián Piñera, los IFE, el aporte que ya no existe, versus a opciones de retirar, los va tomando. Y por supuesto, la gente critica también el tema inflacionario. Sin embargo, justamente sus miradas son de corto plazo. No hay una mirada, en definitiva, a una solución económica, porque no lo son, a la situación que se está dando. Estamos con Ramón Cavieres. Ramón, mencionaste el tema de las redes sociales como una cosa importante, como que está creando un cierto clima de opinión el tema de las redes sociales o lo que está pasando en redes sociales en torno al gobierno. En ese sentido, ¿tiene razón el gobierno de prestarle tanta atención a Twitter, por ejemplo? Mira, los usuarios de Twitter no es más allá del 20% de la población. ¿Ya? El mundo de Twitter es un mundo bien acotado. Sin embargo, tiene una resonancia en la élite. Y esa resonancia obviamente tiene un impacto también en los medios. Y eso después se masifica. ¿Ya? Hoy en día el WhatsApp puede ser una masificación total. Por lo tanto, toda la jungla que se da en Twitter es una cosa que actúa negativamente, eventualmente para cualquier gobierno, en términos de las críticas, que es muy fácil criticar. O sea, no hay que desdeñarlo así como así, porque sea solo una fracción de la población. Pero déjame devolverme al tema de la aprobación. ¿Hay registros de otros gobiernos que tan rápidamente, porque estamos hablando de una medición de las primeras 2 semanas, haya pasado la desaprobación al liderar respecto de un gobierno entrante? Nosotros medimos hace 3 años, prácticamente 4 años, y no habíamos visto registros de cambios tan fuertes de una quincena a otra. Este es un cambio importante, ¿eh? No hay que olvidarse que la semana que medimos fue justamente la semana donde fue los problemas del día del joven combatiente, por ejemplo, que fue una semana complicada. También la ministra del Interior también tuvo algunos temas
obviamente, que tienen que ver con pedir disculpas por el uso de ciertos conceptos, que también le ponen un elemento de cuestionamiento. Pero el tema de orden público, justamente, es un gran tema. Nosotros medimos cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía, que percibe la ciudadanía. El gran problema hoy en día de la ciudadanía es la delincuencia. Después está el tema de la inflación, está el tema de la inmigración y está el tema del narcotráfico. Esos 4 temas, de alguna manera hay 3 que se correlacionan mucho, Claro. en definitiva. Y eso pone un clima que se ve semana a semana. Tú lo planteabas hace minutos, ¿no? Que todos los viernes ya hay una situación muy compleja en lo que sea en Plaza Italia, en el barrio Las Tarrias. Pero ver eso semana a semana le pone una situación muy compleja. No existe capacidad de gobernar si no hay orden público. Por lo tanto, con ese problema de orden público, cualquier gobierno va a tener bastantes problemas en niveles de aprobación. Y el sentido común, por decirlo así, es hipersensible a eso. O sea, la gente entiende que no se puede gobernar o que no se puede desarrollar ninguna actividad sin orden público. Es que es lo fundamental, es la función básica que tiene que tener un gobierno. Si no existe control, capacidad de tener un orden básico que tiene que ver con el orden público, es muy difícil tener un relato sobre otros temas. Ahora, no hay una medición respecto, no la hay en Pulso Ciudadano, no sé si hay otras encuestas que lo hagan, no hay una medición respecto de la percepción que tenga la ciudadanía en torno a el compromiso de un gobierno con el orden público o si tiene capacidades o no para enfrentar el tema del orden público. No, lo que pasa es que como medición concreta no, digamos, ese nivel de información no existe. Pero el tema de orden público en el gobierno de Gabriel Boric también hay, de alguna manera, hay una disonancia que también la ciudadanía puede estar pasando la cuenta, justamente. De alguna manera, el gobierno actual no tuvo una posición tan fuerte, tan clara en rechazar los problemas que se dieron después del estallido social respecto al orden público. Por lo tanto, también ahí hay una disociación que impacta al gobierno respecto a una convicción que se tenía sobre esa problemática. O sea, la gente percibe una cierta contradicción, digamos, en las autoridades. Yo creo que se está dando una percepción de que una cosa, insisto, es ser oposición, ser muy crítico, y otra cosa es gobernar. Y justamente el tema de la convicción central que se puede dar es un tema que si no se tiene esa convicción es muy complejo para justamente liderar un proyecto. Ramón Cavieres, hay muchos que se preguntan cuál es la utilidad de que las encuestadoras pregunten por apruebo o rechazo en la convención si es que todavía no está lo que vamos a aprobar o rechazar, digamos, que es el texto constitucional. ¿Por qué se hace esa pregunta? Mira, nosotros lo empezamos a hacer hace 2 semanas atrás. No la estamos midiendo desde que partió la convención por razones obvias, no había nada que aprobar y rechazar. Sin embargo, hoy en día ya existen una serie ya de normas aprobadas y capítulos aprobados respecto a la Constitución. Hay mucho más información ya circulando y creo que es el momento apropiado de ir haciendo el seguimiento justamente de cuál es la posición que tiene la población, la ciudadanía, respecto al minuto actual de la información que se maneja. O sea, tiene validez. Ahora, por lo tanto... Sí, tiene absoluta validez, justamente. Ya, o sea, ahora, más allá de lo obvio, ¿qué te dice el resultado de que haya, porque no solo Pulso Ciudadano, hay otra encuesta, se me olvidó cuál es, justo ahora, que también pone el rechazo por sobre el apruebo si es que las cosas son como con la información que está disponible ahora? ¿Qué es lo que te dice ese dato? 35% rechazo. No, lo que está diciendo hoy día la encuesta nuestra y la de Feedback, que se dio a conocer ayer, que hacías mención tú, sí. Feedback, están dando a conocer que hay 3/3 en definitiva. Hoy día está la cosa muy discutible. No me atrevo a decir que el rechazo tiene una mayoría absoluta. Estamos hablando de 36 versus 33%. Lo que estamos hablando es que hay 3/3. Hay un tercio de la población que está por el apruebo, un tercio por el rechazo y un tercio que es muy relevante, que no lo tiene claro y que es normal. No está escrito totalmente el borrador de la Constitución. Por lo tanto, de aquí a junio, cuando se tenga que entregar ya el borrador definitivo, bueno, va a ser un tema muy clave, justamente la claridad que tenga la Convención, que tiene muchos problemas, evidentemente, desde el punto de vista de la confianza, desde el punto de vista de la evaluación, y los actores, obviamente. Y esto le va a impactar definitivamente al rol del gobierno, porque el rol del gobierno tiene una identificación clara frente a este tema. Por lo tanto, hoy día estamos hablando de 3/3, en definitiva. Ahora, una cosa es
lo que vaya a ser el texto definitivo y lo que vaya a pasar en el plebiscito, y otra cosa es la convención en sí misma, que como dices tú tiene, Ramón, un problema de confianza, se evidencia en la respuesta de la gente. ¿Tiene tiempo la convención para dar vuelta a esa percepción ciudadana? Dado el contexto actual, lo que comentábamos, la efervescencia que toman las redes sociales, la efervescencia que toman los fake news, pareciera que el tiempo ya es bastante limitado para tener un cambio de percepción. Yo tengo la impresión que eso ya no se dio. Creo que de génesis la convención partió con un problema, en definitiva, la misma puesta en marcha, que no era responsabilidad de ellos. Por lo tanto, no creo que el tiempo ya no lo existe, ¿ya? Por lo tanto, lo que existe, y un elemento interesante, que las mismas encuestas que pueden estar dando luces de cómo se están manejando la percepción y preferencia de la gente, van poniendo un matiz de acotamiento de las posiciones, quizás no tan extremas, quizás un aporte que pueden estar haciendo hoy día de dar información de la posición de la ciudadanía, es justamente que posiciones tan extremas eventualmente que puede estar tomando la convención son absolutamente negativas y ponen en riesgo su aprobación. Ya, ahora, la confianza que tenga la gente o la opinión que tenga la gente respecto de cómo lo ha hecho, no necesariamente, si es que interpreto bien, determina lo que vaya a decir la gente en la Cámara Secreta el día del plebiscito de aprobación o rechazo al texto constitucional. Puede haber ahí una disociación, una diferencia, ¿o no? Puede existir, insisto. Falta una etapa muy importante que tiene que ver ya con la discusión del texto del borrador completo. Mayor explicación respecto a lo que es el texto completo, y que bueno, ahí va a haber cambios de posición eventualmente que va a tener la población. Pero lo que yo te decía, el nivel de confianza frente a la Constitución, frente a la Convención y el nivel de evaluación, es muy difícil el cambio, porque estamos en un escenario muy radical en términos de posiciones aún. Ramón Cavieres es director de Activa Research, responsable de la encuesta Pulso Ciudadano, que con estos muy sorprendentes datos o muy importantes datos hemos adelantado en esta mañana al inicio de Mesa Central. Ramón, muchísimas gracias por la gentileza de conversar con nosotros, ¿eh? Gracias a ti, Ivana. Que estén bien. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.